No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Caminé por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol da forma a mi sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Encuéntrame otra vez, pues todo en mí se anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí se anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No
puedo más. Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Muy buenas noches, parejitas lindas. Qué gozo tan grande poder estar nuevamente con ustedes por este medio, el medio moderno, poder juntarnos, unirnos, hablar, conversar, vernos nuevamente las caras. Y yo estoy feliz, igual que María Eugenia, de poder llegar nuevamente a sus hogares, estar con ustedes, repito, dentro de este sistema moderno de las comunicaciones, que es a veces que uno no entiende la cosa. Muchas gracias por estar nuevamente hoy aquí. Vamos a tener un viernes maravilloso. Hoy viernes 22 de mayo, ya prácticamente el mes se está yendo. Esperamos que este encierro, que esta pandemia ceda y ya el mes de junio podamos tener unas circunstancias mejor. Pero vamos a estar aquí, tenemos que hacer caso a las autoridades y poder seguir con cada uno de ustedes como lo estamos haciendo esta noche. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el tema que venimos tratando siempre este año, que es firmes en las finanzas, firmes en la pared, todo eso con el tema firmes, porque lo que hemos trabajado y lo que el Señor nos ha dicho que durante este 2020 trabajemos con el tema firmes en el matrimonio, firmes con los hijos, firmes con nuestra esposa, firmes con las finanzas, firmes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos aquí. Yo voy a hacer una pequeña introducción y ya sus grupos con sus líderes van a estar en permanente contacto. Pregunten, levanten la mano, hablen, tómense fotos, porque a mí me gusta ver cómo están reunidos, cómo están trabajando, cómo están haciendo las cosas. El miércoles pasado, que acaba de pasar, tuvimos un día extraordinario de 12 horas de oración con la visión del pastor Darío del 2020, pero todos los 20 de mes hacemos este día de oración como el que fue el miércoles pasado, que fue una verdadera belleza. Estuvimos cubiertos por todas las iglesias, por todos los pastores, por tanta gente que oró y oró demasiado bonito y demasiado bien. Entonces hoy vamos a tener una reunión nosotros también bien importante, y la reunión nosotros la hemos denominado firmes en las finanzas con Dios. Yo me voy a permitir leerles algo muy especial, nos dice en Mateo 25, 14, 23. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros 5,000, a otros 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Atención, con la plata del Señor negoció, pero era para él. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó el segundo. Dice, el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Y el tercero, al que le habían dado 1,000 moneditas, que fue y las cavó, el señor no le gustó nada, se molestó profundamente en eso, porque ve que no estaba confiando en él. Se ve que era, como le decía él, siervo inútil. Fuiste y escondiste las monedas, pero no hiciste nada con ellas. Luego ahí hay una pérdida.
Lo que esto quiere decir es que las finanzas con Dios son claras y precisas, hermano. Y ustedes deben estar en permanente contacto con Dios así. Esto es bueno, esto es sano, es una enseñanza maravillosa. El pobre que fue y escondió el dinero bajo la tierra, que hizo un hueco y lo escondió ahí, pues no estaba confiado en Dios, no estaba teniendo la característica que Dios quiere de un hijo de Él, de un siervo de Jesucristo. En fin, vamos a tener hoy una reunión muy especial. Mire, vamos a tratar unos temas que yo los tengo aquí. Estoy en un grado de modernismo, ustedes no se imaginan cómo. Son 5 temas básicos. ¿Cómo estamos manejando los diezmos y las ofrendas? Ojo con eso. En esta época también hay que manejar bien los diezmos y las ofrendas. Ay, yo sé que van a disminuir porque algunos no están percibiendo dinero, entonces pero mucho cuidado con eso. ¿Cómo manejamos los ingresos en el hogar? Acuérdense lo que yo les he dicho, tener un presupuesto, saber calcular la torre, tener todo en orden. ¿Estamos ahorrando? Sí, estamos ahorrando. En la medida, acuérdense, ¿cómo es la fórmula? 10% diezmo, 80% gastos, 10% ahorro. Lo de gastos, claro, es el agua, la luz, el teléfono, el gas, los colegios, las universidades, los víveres, los mercados, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta que hay que tener la torre muy bien calculada y el presupuesto muy bien hecho. Estamos planeando los gastos del día, claro, los tenemos en el presupuesto, los tenemos en los sobres, cada cosa específica. Estamos endeudados. Mire, yo tengo una manera de pensar y de sentir en esto. En Colombia es un país de gran clase media y por ahí pasó una moto que ustedes lo oyeron. Es un país de gran clase media, pero comprar un apartamento, comprar un automóvil, comprar una casa no es fácil. Por eso hay tantas facilidades, el UPAC, el VR, los bancos prestan, pero si nos vamos a meter eso es saber cómo vamos a pagar bien, que no quedemos colgados en la mitad del camino y perdemos lo que hemos invertido, perdimos la casa, perdimos, etc. Hay que saber estar perfectamente de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Estos son temas que vamos a tratar, temas importantes para que nosotros podamos tener un fin de semana bueno, un fin de mes ya claro, ¿no? Pero juntos, unánimes. Mariana y yo nos sentimos orgullosos con ustedes, con el grupo de coordinadores, con el grupo de líderes pequeños, pero sobre todo con ustedes que nos están escuchando en este momento. Es algo muy especial. Yo quiero darle gracias al pastor Darío y a su esposa Esther Lucía en el sitio donde se encuentren, porque ellos están permanentemente en contacto con nosotros. Tenemos reuniones 2-3 veces a la semana. Con él lo podemos ver los domingos, lo podemos ver en distintas situaciones, en los medios de comunicación, cómo lo llaman, cómo lo tienen, permanentemente solicitándole datos. Entonces le damos gracias al pastor Darío también por todas sus enseñanzas y por todo, y oramos por él en el sitio donde se encuentra, allá en su casa de habitación. Muchas gracias a todos por este día. Háblense con sus coordinadores. Vuelvo y digo, tómense fotos, estén juntos, trabajemos porque nosotros necesitamos trabajar para una vez tengamos listo, acabemos del encierro, acabemos de la pandemia, tenemos que tener cosas muy bien preparadas. Dios los bendiga y gracias por esta noche que va a ser muy especial. En nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia de Casados, como bien nos lo acaba de recordar el pastor Jaime Gómez Velo, este año en Casados es el año de los matrimonios firmes con visión integral 2020. Es el año de los matrimonios que no se cansan de hacer la voluntad de Dios en sus hogares y que resisten con firmeza las constantes amenazas que hoy día acechan a los matrimonios. Es el año de los matrimonios con firmeza espiritual, firmeza ante la tentación, firmeza en los roles y firmeza en el día a día. Hasta el momento hemos visto en la firmeza espiritual, la firmeza en la identidad en Cristo, en la armadura de Dios y en nuestra relación con Dios. Hoy ahondaremos en la firmeza en las finanzas con Dios. Para ello, como lo mencionó el pastor Jaime Gómez Velo, vamos a revisar cómo ser fieles con Dios en los diezmos y en las ofrendas, en los ingresos, en el ahorro, en los préstamos y en los gastos del día a día.
Veamos. Primero, firmes con Dios en los diezmos y las ofrendas. ¿Qué significa o qué es el diezmo? Significa la 10ª parte de las ganancias del creyente, la cual debe dar en devolución a Dios, en señal de obediencia y reconocimiento a Dios como su proveedor y propietario de todas las cosas. En el Antiguo Testamento, Dios es muy claro en Deuteronomio 14:22, que dice: cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Y lo reafirma en el Nuevo Testamento y lo podemos ver en Mateo 23:23, que dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿En dónde debemos diezmar? En la iglesia donde nos congregamos. Malaquías 3:10 nos lo dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¿Para qué son los diezmos? A través de los tiempos, Dios estableció que el diezmo sería destinado solamente para el sostén de los ministros, los levitas. Así sucedió en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en Números 18:21, que dice: a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Además, en Malaquías 3:10a nos lo recuerda, dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Y en el Nuevo Testamento, en la actualidad, el diezmo es destinado a sostener el ministerio del Evangelio. Lo podemos ver en 1 Corintios 9:14, que dice: así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Ahora bien, ¿qué es la ofrenda? Es la medida de mi generosidad. Es despojarme de corazón de algo que me pertenece para el bienestar de otro. Hechos 20:35 nos dice: recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Dónde se ofrenda? ¿Dentro o fuera de la iglesia? Donde Dios inquiete su corazón. Un ejemplo de ello, en el libro Los tesoros que Dios nos dio, de la señora Esther Lucía Silva, desde los 5 años, ella cuenta o relata de que llevaba la ropa a sus padres a la casa para sus hermanos y para ella. Y ella veía pasar los niñitos y se los daba. Daba la ropa de ella y daba la ropa de sus hermanos, los tenis y su vestuario. Miren, desde los 5 años ella pudo dar, pero daba con sabiduría. Mateo 25:34 nos dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Miren, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Cómo llama Dios a quienes no diezman ni ofrendan? Ladrones. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios en Malaquías 3:7-8. Dice: desde la época de sus antepasados
se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Qué le pasa a quien no diezma y ofrenda? Y Malaquías 3:9 también lo dice allí. Dice, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y estar bajo gran maldición, ¿qué involucra? Mire, siempre estar apretado económicamente. Nunca alcanza el sueldo. Las tarjetas de crédito, como siempre, con saldo diferente a cero, pero cero negativo. ¿Y de ahorro? ¿De dónde? Estar siempre endeudados, colgados en cualquier clase de pagos. Esas agotadoras llamadas de los bancos, del colegio de los niños, de la propia administración donde residimos. La pérdida también de tranquilidad familiar, el estrés, las discusiones, las enfermedades y también algo muy, pero muy delicado, la maldición a nuestros hijos. ¿Qué le pasa a quien diezma y ofrenda? Le sobrevendrán las siguientes bendiciones. Primero, siempre tendrá lo necesario. 1 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Qué otra bendición sobre abundancia? Malaquías 3:10 dice, pruébenme en esto, en el diezmo y la ofrenda, que es la parte que les leímos hace unos minutos. Dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Y Proverbios 3:9-10 nos dice también, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué le pasa a quien diezma y ofrenda? Continuamos. Hay un saneamiento de nuestras finanzas. Malaquías 3:11, mire lo que dice. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y sus vides en los campos no se pierdan o no pierdan su fruto, perdón. Dice el Señor Todopoderoso. Tendremos dicha también y tranquilidad, paz en nuestro hogar. Malaquías 3:12 continuamos leyendo y dice, entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes siempre tendrán, una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. No daremos cabida al enemigo en nuestras vidas. Malaquías 3:11. En la Reina Valera lo dice muy bello porque dice, reprenderé también a vosotros al devorador, por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Nuestra vid, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Para finalizar este tema del diezmo, es muy importante en estos momentos de incertidumbre económico no dejarse manipular por algunos gobernantes no temerosos de Dios que ven el diezmo como si fuera la cuenta de un crédito hipotecario o de un arriendo que se puede posponer o no pagar, al insinuar en algunos medios que debido a la situación actual y a la recesión económica mundial que se viene, que las iglesias no deben motivar a sus feligreses a dar sus diezmos. Ni tampoco dejarse confundir por el miedo, la incertidumbre o hasta por familiares no creyentes que susurran a nuestros oídos frases como que se va a poner a llevar su plata a la iglesia, más bien ahórrela, usted no sabe cómo se ponga la situación, o más bien con esa plata ayude a un familiar que está en difíciles condiciones. Ante lo anterior, recordemos que la palabra de Dios dice, respecto a los no creyentes en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu,
de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Por lo tanto, estas apreciaciones de los no creyentes, las que vimos ahorita, las de los gobernantes, los de familiares no creyentes, aunque parecieran lógicamente humanas y loables, están dadas por personas que no entienden la importancia espiritual que tiene el diezmo, ya que el diezmo no es simplemente un acto físico, el pagar algo como un recibo de servicios públicos. El diezmo es un acto físico que tiene un fondo espiritual de obediencia y que trae consigo bendición, como lo hemos revisado anteriormente. Y en estos momentos que los expertos económicos del mundo dicen que se viene una gran recesión económica mundial, es decir, una gran langosta, sí que se hace necesaria la obediencia en el diezmo a Dios, para que esa langosta llamada recesión económica no afecte la economía de nuestro hogar y de la comunidad del creyente. 2. Firmes con Dios en el manejo de los ingresos en el hogar. Génesis 2:24 nos dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Al ser el esposo y la esposa un solo ser, se da por hecho que deben ser uno solo en lo espiritual, lo emocional y físico. Y esto claramente involucra también en lo económico. Por lo tanto, los ingresos, en el caso que ambos los generen, estarán en una sola bolsa correspondiente al ingreso del hogar, sin importar cuánto colocó el uno o cuánto colocó el otro. De igual manera, si uno solo genera ingresos, ya sea el hombre o la mujer, ¿cierto? Ese ingreso es del hogar, no de quien lo produce. Y son para los gastos del hogar, no dando lugar a quien lo produce a echarlo en cara al otro. Eso se llama maltrato financiero. Bueno, ¿cómo se comportan el esposo y la esposa que no manejan sus ingresos en unidad como un solo ser? Primero, manejan los ingresos cada uno por aparte. Es decir, cada uno tiene su cuadro de gastos independientes. Segundo, cada uno tiene asignada determinadas responsabilidades económicas. Yo pago el arriendo, tú pagas los servicios públicos, yo pago la cuota del carro, etc. Tercero, no rinden cuentas de sus ingresos a su cónyuge. Yo ya cumplí con lo que me toca, el resto soy libre de gastármelo como yo quiera o en lo que yo quiera, ¿sí? A veces ni siquiera el otro cónyuge sabe cuánto gana su esposo o su esposa, ¿sí? Da plata a sus padres sin tener en cuenta la opinión de su cónyuge, ¿sí? Y mucho menos, pues, en oración con Dios. Cuarto, suelen hacer gastos sorpresivos y se justifica o los justifica con el argumento que es por el bienestar de la familia. Entonces, por ejemplo, el cónyuge que llegó he comprado un paquete para irnos a un crucero a las Bahamas durante una semana. Y el otro cónyuge hace cara de que, ¿cómo así? ¿A qué hora fue eso? No me preguntaste. Y quien lo compró, pues se argumenta y dice, no, es que estamos cansados, merecemos unas vacaciones. Sí, entonces por el bien de la familia. Otro punto, cuando uno de los dos se queda sin trabajo, empiezan las discusiones, porque obviamente no puede responder quien se quedó sin trabajo con las responsabilidades que le correspondían. Y se llega al punto, lastimosamente, que a veces el otro cónyuge dice, bueno, listo, para que tú cumplas con tus responsabilidades, pues yo te presto, ¿sí? Luego me pagas. Y a veces hasta cobran intereses. Y en el caso, cuando hay hijos de relaciones anteriores, ese hijo es responsabilidad del padre o la madre de ese hijo. No es responsabilidad de su cónyuge. Y lo que hablamos es que cuando se queda sin trabajo, ahí es que empiezan los problemas. Y finalmente, no diezman, o a veces diezma uno, pero el otro no diezma. Sí. ¿Qué le sucede al hogar cuando el esposo y la esposa manejan sus ingresos por separado? No prosperan en lo económico, pues cada uno lucha por sus propios intereses y no por un proyecto conjunto de familia. Mateo 12:25 dice:
Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Pasa el dinero a ser más importante que el pacto que hicieron ante Dios el día de la boda, afectando colateralmente las otras áreas de la relación. Y tristemente, algunos matrimonios terminan en divorcio. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Bueno, ahora, ¿qué le sucede al hogar cuando el esposo y la esposa manejan sus ingresos en unidad? Primero, están obedeciendo y agradando a Dios. Como lo dice Malaquías 2:15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Y segundo, al trabajar en unidad reciben bendición. Eclesiastés 9 claramente lo dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Tercero, firmes con Dios en el ahorro. ¿Qué es ahorrar? Guardar dinero para el futuro, reservar parte del gasto ordinario o evitar un gasto o consumo mayor. ¿Qué dice la palabra con respecto al ahorro? Permite tener o nos permite tener provisión para momentos de escasez. Y allí la palabra en Proverbios 6:8 nos dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. También otro ejemplo bíblico de ahorro para la escasez lo vemos en la historia de José y el faraón. Cuando José interpreta los sueños del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 espigas frondosas, y posteriormente las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas, donde le dice: hay que ahorrar durante los 7 años de vacas gordas, ¿sí? Para cuando lleguen los 7 años de vacas flacas, de dificultad, de escasez, pues tengamos provisión para el pueblo y para la familia. También nos permite el ahorro hacer inversiones que generen rentas futuras y capitalización. Y lo vemos en Mateo 25:20, ¿sí? El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, digo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. También el ahorro que nos da riqueza. Proverbios 13:11, ¿qué dice? Dice: el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que ahorra poco a poco se enriquece. Firmes con Dios en los préstamos. ¿Qué es el préstamo? Dinero que se toma con la condición de devolverlo con intereses. El préstamo es una operación financiera de prestación única y contraprestación múltiple. En ella, una parte, que es llamada el prestamista, entrega una cantidad de dinero a otra llamada prestatario, que lo recibe y se compromete a devolver el capital prestado en los vencimientos pactados y a pagar unos intereses, precio por el uso del capital prestado, en los vencimientos señalados por el contrato. ¿Qué es deuda? Es una obligación que una persona tiene de pagar o reintegrar el dinero que debe. Ahora, ¿qué dice Dios respecto a los préstamos y las deudas? Primero, nos hace esclavos de quien nos prestó, es decir, a quien le deudamos. Y Proverbios 22:7 lo dice claramente: los ricos son los amos de los pobres, y los deudores son esclavos de sus acreedores. La única deuda que debemos tener es el amarnos. Romanos 13:8 nos lo dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Y Deuteronomio 28:1-12
nos habla de una promesa del Señor, que dice, si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, no se dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Quinto, firmes con Dios en los gastos del día a día. Los gastos del día a día del hogar se clasifican en gastos de alimentación, de casa, de educación, de los hijos, del vestido y belleza, del transporte, de los seguros y gastos médicos, de la recreación y el entretenimiento, regalos y atenciones, entre otros. Estos gastos son quizás los que se deben planear y controlar con mayor minucia, pues son los que generan desembolso diario. Y si no son bien planeados, ejecutados y controlados, indirectamente afectarán el rubro del ahorro, del préstamo generando la necesidad pues, de endeudamiento, como lo decíamos anteriormente. Y la peor afectación es que sea la excusa para no diezmar porque no me alcanzó. Tengo una frase que dice, cuida los pesitos porque los pesos se cuidan solos. Dado lo anterior, es muy importante que estos se planeen, ejecuten y controlen en unidad con Cristo, el esposo y la esposa así. Primero, con sabiduría. Hay que pedir sabiduría, pero sabiduría divina, como lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 17, que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y el 3.17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Pero además se debe hacer con transparencia con Dios, el cónyuge y los hijos. Quien no es transparente con Dios, su cónyuge y los hijos, está mintiendo y engañando. Está cometiendo infidelidad financiera, ya que está faltando al voto de confianza mutua que hizo con su cónyuge en el matrimonio y por ende está negando a su hogar una futura bonanza, negando o retrasando la bendición económica a sí mismo y a su familia. Lucas 6:10 nos dice, 16:10, perdón. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. También hay que planear los gastos de diarios sin avaricia, ¿sí? Y Lucas 12, del 15 al 20, nos cuenta la siguiente historia. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado. Y en el matrimonio entre esposo y esposo no debe haber avaricia, ¿sí? Por lo que hablamos ahorita, porque cuando cada uno jala para su lado y para sus propios beneficios, sin importar los del otro, pues obviamente en el hogar pues no va a haber prosperidad. Además, se debe hacer sin despilfarrar. Proverbio 21:20 no lo dice. Dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. El necio. ¿Cómo se hace? Comprando lo necesario, lo que puedo pagar
y no lo que quiero aparentar. Y no caer en el error, comprar lo que no necesito con dinero que no tengo para impresionar a quien no le intereso. Recuerden que sin el despilfarro es lo contrario a la avaricia. Entonces, todo tiene que ser, pues, equilibrado, balanceado. Ni tan tacaño, pero tampoco tan botaradas. Y ahí terminamos con el último punto, que es el balance entre la avaricia y el despilfarro. Hay que tener contentamiento, ¿sí? Y contentamiento no quiere decir que no tengamos sueños, que no tengamos ambiciones, pues, que nos estemos resignando. Eso no es contentamiento. Contentamiento es gozarnos con lo que Dios nos ha dado, con lo que hoy tenemos, ¿sí? Y Filipenses 4:12 lo dice. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y Hebreos 13:5 nos lo reafirma, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, y en estos momentos actuales, sí que de verdad el tener contentamiento es muy valioso. El estar encerrados en casa, es tener contentamiento y dar gracias a Dios, de verdad, ser agradecido. El contentamiento tiene que ver también con ser agradecido con Dios, por el hogar que tenemos, por la esposa que tenemos o el esposo que tenemos, los hijos que tenemos, la casa que tenemos, la provisión que tenemos, ¿sí? Porque a veces uno cae mucho en la queja, en la queja, en la queja. Entonces, eso es un caldo de cultivo para que el enemigo lo seduzca o no sea bien con la avaricia y como que voy a coger todas mis cositas y que nadie me las toque porque qué miedo, cómo se va a dar la situación, ¿sí? O despilfarrar, volvernos locos y vamos a gastar como locos al día que salgamos de la cuarentena, mucho, nos vamos a ir a comer en todas partes porque mucho como que estuvimos muy apretaditos, muy encerrados, ¿sí? Entonces, para hacer los gastos del día a día, nunca olvidemos esos 5 puntos, ¿cierto? Que se debe hacer con sabiduría, que se debe hacer con transparencia, con Dios, con la esposa, con los hijos, que se debe hacer, como dijo mi esposa, sin avaricia, o sea, sin tacañería, pero tampoco al otro extremo, sin despilfarrar, ¿cierto? Y lo que va en la mitad, que va con el contentamiento, ¿cierto? Para terminar, los invitamos a ver el siguiente testimonio muy bello que nos puede ayudar a complementar lo dicho en esta bella charla. Hola, somos Marta y Álvaro y queremos contarte nuestra historia. Nos casamos hace 5 años en Casa sobre la Roca y desde ese tiempo siempre hemos pertenecido al Ministerio de Casados. Hemos pasado por muchas experiencias, como en todas las familias, muchas han sido alegres y otras muy pocas no tan alegres. Al principio de nuestro matrimonio empezamos a tener todos los gastos que toda pareja tiene, como por ejemplo vivienda, compra de muebles, electrodomésticos, vacaciones, etc. Todos estos gastos iban aumentando. Mientras tanto, nosotros confiábamos en los ingresos de nuestros trabajos y el uso continuo de nuestras tarjetas de crédito. También sentíamos la confianza de endeudarnos a largo plazo con créditos que las entidades financieras nos ofrecían. Pasado el tiempo, decidimos incursionar en una idea de negocio, para lo cual decidimos que yo dejara mi trabajo en ese momento y me dedicara al nuevo proyecto, sin imaginarnos que las deudas adquiridas anteriormente, sumadas a este nuevo compromiso financiero, se volverían impagables, ya que jugar el juego de abrir un hueco para tapar otro, como popularmente se le conoce, era una terrible estrategia por ser un círculo vicioso que tomaría muchos años el salir de él. A los pocos meses tuvimos que tomar la decisión de no continuar con el proyecto por falta de liquidez y asumir todas las pérdidas. La armonía familiar había llegado a su fin. Como es de esperar, la tensión, la preocupación y el estrés aumentó. Los acreedores no se hicieron esperar. Las llamadas y los correos de cobranza empezaron a ser un verdadero dolor de cabeza diario. Ya no podíamos ni contestar una simple llamada tranquilos, ni dormir bien. También empezamos a enfermar, literalmente, de los problemas que se acumulaban mes tras mes.
Al vernos totalmente desesperados, y sí, la palabra es desesperados, desgastados y exhaustos de luchar con nuestras propias fuerzas y ver que nuestras finanzas y trabajos no mejoraban, decidimos por fin acudir a una consejería. Al acudir a nuestra consejería tuvimos que contestar algunas preguntas difíciles. Una de ellas fue si estábamos diezmando o no. Y en ese mismo instante, sin ponernos de acuerdo, pensamos lo mismo. Si Si no no nos nos alcanza alcanzaba para para los los gastos, gastos, pues pues mucho mucho menos menos para para diezmar. diezmar. Pero tan solo respondimos un simple No, no, no no estamos estamos diezmando. diezmando. Luego de la consejería, reflexionamos acerca de lo que Dios dice en su palabra acerca del diezmo y nos encontramos en un gran dilema. La primera y más grande duda que teníamos era que la lógica de la matemática nos decía que si diezmábamos, el problema financiero se iba a profundizar. Pero en cambio, la palabra de Dios nos decía que si diezmábamos, no solo el problema se iba a solucionar, sino que además seríamos bendecidos con sobreabundancia, como lo dice en Malaquías 3:10. La realidad de las cosas era que si no diezmábamos, seguiríamos igual o peor. Por lo tanto, el único camino que nos quedaba para solucionar el problema era dejar a un lado nuestra lógica matemática y simplemente diezmar y ver qué ocurriría. Para ese mismo tiempo, estábamos en busca de mejores oportunidades laborales desde hacía varios meses. Por un lado, para avanzar en mi carrera y por el otro, para tener mejores ingresos para nuestro hogar, aunque debo reconocer que no creía que fuera muy posible. Sin embargo, después de diezmar, comenzaron a activarse varios procesos de selección laboral en diferentes empresas, entre las cuales había una en particular en la cual siempre había querido trabajar, pero hasta ese momento ese deseo no se había hecho realidad. 2 semanas después se concretó el proceso laboral en la empresa que siempre había deseado, hacia un tiempo atrás, con mejores condiciones laborales de las que yo me había imaginado. Con el cambio de empresa vinieron otros cambios de fondo. Dios comenzó a revelarnos que necesitábamos quitar nuestros viejos hábitos financieros y empezar a practicar sus principios económicos, como por ejemplo dejar de acudir al crédito para pagar muchas de nuestras compras. Otro de nuestros cambios fue tener un mejor control de nuestros gastos por medio de un cuadro de ingresos y egresos que nos permite de forma transparente controlar y priorizar las compras y los pagos de toda la familia. Este control también nos permite evitar el despilfarro del dinero o de caer en la avaricia, administrando de forma más sabia y con contentamiento nuestra economía. Ahora nuestra economía funciona mucho mejor y comprendimos aún más que apartados de Dios nada podemos. Dios nos restauró y nos hizo crecer espiritualmente. Él nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando hacemos las cosas en obediencia.